Hola hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenido a este espacio. Hoy vamos a estar tocando la primera sesión de la serie Dios sí puede restaurar. Hemos hablado que Él puede restaurarlo todo porque Él es el creador de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos. Hoy vamos a hablar de la restauración de las relaciones, pero específicamente la restauración de la relación de Dios con nosotros. El día anterior, la vez anterior, hablamos precisamente basados en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Y ahí habla de los dos grandes mandamientos. El primero, importante para poder llegar al segundo, es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Es la forma en que debemos amar a Dios. Y esto debe ser así. Sí. ¿Y qué significa amar a Dios? Bueno, amar a Dios debe ser la meta de todo cristiano. Se puede lograr desarrollando una relación bien estrecha con Dios. Y es una meta que va a reflejar nuestro nuevo nacimiento, nuestro cambio, cuando hemos recibido a Dios como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Y amar a Dios no significa que yo cumpla con todos mis deberes dentro de la iglesia, por ejemplo, que yo cumpla con el diezmo, que yo vaya todos los domingos a la iglesia, que comparta con los hermanos, que es parte del amor, pero no significa que es solamente eso. Amar a Dios es reconocer que hay un solo Dios verdadero, ¿ok? Eso debe ser nuestro primer enfoque, entender que solo hay un Dios al que le debemos honra, al que le debemos honor, al que debemos adorarle solo a un solo Dios, ¿ok? Y esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestro diario vivir, saber que debemos tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, debe ocupar el centro de nuestras vidas. Y eso es porque estamos reconociendo que hay un solo Dios poderoso, supremo, eterno, el que está con nosotros y en nosotros cada día. Y ese es lo que debemos repetirnos cada día. Y saber que amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma es que Él ocupe el primer lugar en nosotros. Exactamente. Sí, es una meta que todos los cristianos debiéramos colocarnos, no solamente como algo que alcanzar, porque además es un mandamiento, como dije anteriormente. Y como mandamiento no tenemos otra opción sino que obedecer. Pero es para nuestro beneficio, porque amando a Dios nosotros vamos a poder conocerlo, intimar con Él, con toda la mente, como tú decías. Es bien interesante saber que Jesús, cuando habla de este mandamiento, pone precisamente, vamos a decirlo así, sobre el tapete el término amarlo con la mente. ¿Qué significa amar a Dios con la mente? Es amarlo con el conocimiento, con el entendimiento. No solamente así cuando vamos a un culto a la iglesia que decimos un domingo, oh, el amor de Dios me tocó, siento que llegué a las nubes y volví a bajar y estoy aquí de nuevo. No, eso es una forma de amar, sí. Pero conscientemente es poder entender quién es Dios, dedicarle tiempo, conocerlo. Decía Rosana que el diezmar, el ir a la iglesia, todo eso es parte de amar a Dios. Pero Él nos dice aquí que debemos amarlo con nuestro intelecto, con el conocimiento, el estudio profundo de las Escrituras. Saber que Él tiene el deseo de hablarnos, de comunicarnos. Ser conscientes de esto quiere decir confesar cada día, Dios me ama. Leer su palabra, vemos cómo Él nos expresa en muchas oportunidades, precisamente como Él nos ama. Sí, es como amarlo intencionalmente, es tomar la decisión sabiendo que cuando yo sé que Dios me ama y sé que Él está y que su palabra, Él me habla a través de su palabra, yo decido amarlo. O sea, amarlo con la mente es que yo digo intencionalmente voy a amarlo porque estoy conociendo a un ser hermoso, maravilloso, poderoso, que me va a ayudar en todos los momentos. ¿Qué más que tener esa confianza y ese anhelo y ese deseo de amar a alguien que tú sabes que te ama incondicionalmente, además?
Sí, uno cuando, todos hemos expresado o hemos tenido la experiencia de amar a alguien en lo natural. Estoy hablando a mi esposa, a mis hijas, a mis padres. Y cuando uno en la relación, vamos a hablarlo de este tema matrimonial, cuando uno parte del amor, del enamoramiento, uno dedica mucho tiempo a esa persona, a conocerlo, a agasajarlo, se interesa por esta persona. Y es lo que dice la palabra, que debemos amarlo con nuestra mente, o sea, intencionalmente ir a él. Y eso solo lo podemos hacer a través del estudio de la palabra. Y algo que podría añadir ahí, Ali, es que amar con nuestra mente es tratar de limpiar nuestra mente y pensar como el Señor nos pide que pensemos, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Porque es una manera también de amarle, o sea, no llenar nuestra mente con cosas que quizás no nos edifican. Sí. O sea, tener la confianza y la fe en Dios. Me parece que hay una interpretación del amor que en lo que nosotros conocemos como el amor. Sí. Muchas veces no tenemos una entrega de amor a Dios porque podemos asociar a Dios Padre con nuestro Padre, lo natural. Sí. Y eso es inconscientemente. Pero cuando reconocemos a Dios y estudiamos su palabra y vemos que Él es nuestro Padre, pero un Padre perfecto, sí, lleno de amor, podríamos entender entonces a qué se refiere el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Eso que estás diciendo es tremendo y podría compartir yo misma un testimonio por de favor. Eso. Yo por mucho tiempo crecí en un hogar donde no estaba mi padre y siempre anhelé ver a mi padre en mi casa, sentirme protegida y amada por mi papá, verlo llegar a mi casa, verlo compartir conmigo momentos los momentos buenos, o sea, de juegos en el colegio. Yo anhelaba siempre que mi papá me fuese a buscar al colegio. Yo veía cómo mis amiguitas, sus papás los iban a buscar y yo nunca vi a mi papá en mi colegio recogiéndome al colegio. Y era un anhelo profundo en mi corazón de que eso pasara. Pero al mismo tiempo sabía que mi papá no estaba, que por circunstancias de la vida yo me sentía abandonada por mi papá, sentía que no me amaba, porque es el sentimiento del niño, o sea, quizás no era lo que él pensaba ni sentía, pero fue mi sentimiento en ese momento. Y lo que quiero compartir es que cuando yo entendí el amor del Padre, o sea, el amor de Dios, exactamente, cuando yo lo entendí, porque por muchos años, ya siendo adulta, inclusive casada, siempre anhelé el amor de mi papá. Siempre anhelé, pero siempre sabía que era un papá que nunca estuvo conmigo. Entonces, cuando yo entendí el amor de Dios, yo dije, ya va. O sea, dije, yo tengo un papá que siempre ha estado conmigo. Un papá que nunca me abandonó. Un papá que estuvo en los momentos que yo lo necesité. Algo que no había entendido antes. Cuando eso ocurrió, yo dejé de idolatrar a mi papá terrenal, queriéndolo tener siempre conmigo, sino que empecé a llenar ese vacío que tenía desde muy pequeña con el amor del Padre, con el amor de Dios. Igualmente amo a mi papá y entendí cómo lo debo amar, claro, pero ya no con esa obsesión, quizás, no sé si sería la palabra, pero de quererlo tener, pero porque entendí que tenía un Padre que siempre ha estado conmigo y no solamente que ha estado, sino que siempre va a estar. Yo podría decir que más que una obsesión, era un deseo profundo de que tu padre te amara. Claro. Eso podríamos hablarlo así. Pero tú usas una palabra ahí muy interesante. Entendí. Sí. El entendimiento, la mente. Por eso es que Jesús pone aquí en la palabra que debemos amarlo con nuestra mente. Sí. Con el entendimiento, como dice Rosana. Hay una cita que a mí me parece maravillosa en el Evangelio de Lucas, aquí lo tengo, cuando Jesús se consigue o tiene un encuentro con Simón, y precisamente hablan de este tema. Cuando él le plantea a este hombre, Jesús le plantea a este hombre, de dos hombres endeudados con un acreedor.
uno tenía una deuda muy grande, el otro tenía una deuda muy pequeña. Es indudable que el acreedor, o sea, que es el dueño del dinero, probablemente no tenga un amor hacia esta persona, tiene un interés. Y las personas que tienen la deuda con este hombre deben tener cierto temor, cierto respeto y por supuesto una obligación a cancelar la deuda. Y Jesús hace el planteamiento a Simón y le dice, si estos dos hombres se les perdona la deuda, él le hace una pregunta interesante. ¿Cuál de ellos dos, cuál crees tú que amaría más al acreedor? Es indudable, es una respuesta lógica, directa, que diga el que más debía. Claro, el que más debía. Ahí podemos entender el amor de Dios. Fíjense que digo entender. Jesús llevó en este caso el amor a algo práctico, algo para que Simón pudiera entender a qué se refería el amor de Dios hacia nosotros. Porque la deuda que nosotros teníamos era el pecado. Sí. Y hay hombres más pecadores que otros. Bueno, esto es un tema bien interesante, pero que no es en este caso. Jesús lo dice, uno tenía una deuda, uno tenía unos pecados. Ambos fueron perdonados. Y eso que tú dices es bien importante porque quizás podamos encontrarnos en un momento que creamos que no somos dignos de acercarnos al Padre, a Dios, por los pecados que tenemos. Y quizás eso es lo que nos cohíbe de ir al Padre. Pero entendiendo el sacrificio que hizo Jesús, el amor del Padre primeramente, que mandó a su único Hijo para que fuera muerto en la cruz, sacrificado, nada más y nada menos que por el pecado de nosotros. O sea, entender quién padre ahorita entrega a su hijo para que lo maten por otro que no, o sea, nosotros no lo merece, como éramos nosotros. Pero es el amor tan grande de Dios hacia nosotros y hacia ti, que Él entrega a su hijo para que tú puedas tener el acceso a Él. Jesús hizo el puente entre el hombre y Él, y Dios, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él y decirle, mira, Padre, sí, pequé contra ti, pequé contra mi hermano, contra mi hija, contra mi esposa, contra mi padre, y venir en arrepentimiento. Y Él va a recibirnos con amor y perdón. Sí, fíjate que aquí al final ya del capítulo, dice Jesús, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Tremendo. Muchas veces nosotros creemos que no tenemos mucho pecado que Dios nos perdone. Viendo este texto aquí, yo diría que yo tengo mucho pecado para que cuando Dios me perdone, me ame de una manera increíble. No es un permiso para pecar mucho. No. Es reconocer que somos pecadores, y que aún no mereciendo el amor y el perdón de Dios, Él nos los dio. Sí. Motivado única y exclusivamente por el amor, para restablecer la relación del Padre con nosotros. Como tú decías, el puente a la relación de Dios Padre con nosotros. Pero es tan hermoso, porque sí es cierto que aún pecamos, estamos luchando con el pecado cada día, y es precisamente por eso que tenemos que tener una buena relación con el Padre y buscarle la intimidad para alejarnos cada día más del pecado, de la tentación y no caer, porque Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz. Sí. Y ya somos como esos pecados, ya somos redimidos del pecado. Sí luchamos y batallamos todos los días con lo que el mundo nos presenta. Y es ahí donde la importancia de tener intimidad con Dios y una buena relación con Dios para alejarnos cada día más. Yo siempre recuerdo, Ali, cuando tú ponías el ejemplo de cómo alejarnos del pecado, y hacías como un caracol que estábamos en un punto y entonces pedíamos perdón y íbamos... La circunferencia se va haciendo cada vez más larga, más amplia la circunferencia, porque nos va alejando siempre del pecado. La manera de alejarnos... Claro, bueno, es con la relación con Dios. Lectura, oración, ayuno, estudio de la palabra, ir a la iglesia, diezmar, o sea, obedecer a Dios en lo que Dios nos dice. Si nosotros amamos a Dios, debemos obedecerlo.
tenemos que entender algo. El amor de Dios hacia nosotros nos otorga el perdón. Y como consecuencia de haber recibido ese perdón, nosotros amamos a Dios. Sí. O sea que la consecuencia del perdón es el amor. Esto aquí lo dice. Sí. De acuerdo a como nosotros, Dios nos ha perdonado, porque todos somos pecadores. Todos pecamos. El que se acerca a Él, porque Él nos llama primero, Él nos perdona. Y la respuesta de nosotros es amarlo a Él. Sí, siempre recordando que Él nos ha perdonado y buscando más cercanía de Él, más relación con Él, tener esa comunión, estar en el lugar secreto con Dios, o sea, porque es hermoso. Yo cuando entendí que tengo un Padre al que le puedo contar todas mis cosas, todas mis fallas, o sea, yo todos los días le digo al Señor, perdóname porque hoy hice algo indebido, o porque hablé mal, levanté la voz, o quizás hablé en un momento mal de un hermano y que no lo debemos hacer, porque es precisamente eso, la comunión con el Señor nos va a ir alejando cada día más del pecado, porque hay muchas maneras en que ofendemos a Dios, muchas maneras en que nos alejamos del amor de Dios. O sea, no sé si somos nosotros los que nos alejamos, porque el amor de Dios siempre está, Él siempre nos ama a nosotros. Sí, todas estas cosas que estamos hablando ahora en este momento se refiere precisamente al amar a Dios con conciencia. Reconocer esto que está diciendo Rosana, que a veces nosotros nos dispersamos, empezamos a pensar en otras cosas, nos vamos a nuestro pasado pecaminoso y no nos centramos en lo que Él dice en su palabra, que Él nos ama con todo su corazón. Y nosotros también debemos amarlo con el corazón. Exactamente. Es interesante saber que cuando se refiere en la palabra al corazón, habla de los sentimientos, de las emociones, y es un vacío que uno normalmente no ve. Sí. A menos que conozca a la persona y ve que tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío únicamente lo puede llenar el Señor Jesucristo con su amor, y nos puede dar libertad en nuestras emociones y restablecer, por lo tanto, una relación con Él. Sí. Como decía Rosana, a veces tenemos una idea abstracta o no una idea muy clara acerca de Dios, y podemos tener a Dios como muy distante, como cómo lo voy a poder amar si Él está ya tan lejos, yo estoy por aquí. Hablábamos del pecado anteriormente, pero son nuestras emociones, es nuestro corazón. Debemos amarlo de una forma como Él solo nos va a enseñar, que podamos llenar el vacío, la falta de amor, la falta de reconocimiento, la falta de valor. Eso estoy hablando precisamente de las emociones. Nosotros, de pequeño, hemos tenido una cantidad de ausencias. Y esas ausencias, esos vacíos emocionales, solamente lo puede llenar el amor de Dios. Sí, es Dios quien nos va a llenar. Cuando nosotros sentimos ese amor de Dios para llenar eso, también vamos a ser capaces de desbordar todos nuestros sentimientos y el amor hacia Dios. O sea, amarlo con todas nuestras emociones. Y es importante entender esto de que el amor de Dios es pleno hacia nosotros y que Él nos puede llenar todo vacío, porque cuando estamos en el mundo, cuando estuvimos en el mundo, las personas que todavía no han dado este gran paso de buscar al Señor para que sea Él el que llene, puede tratar de llenar esos vacíos con las cosas que el mundo te brinda, pero que son pasajeras, que pasan por momentos y al otro día sigues sintiendo el mismo vacío, porque tratas de llenar con algo que no va a ser por siempre, pues. Pasa, si tratas de llenarlo con placeres, para complacer tu cuerpo, tu carne, igualmente al otro día vas a sentir el mismo vacío. Sin embargo, cuando tú entiendes el amor de Dios, Él va a llenar ese vacío y te va a llenar. O sea, quiere decir, te va a llenar y vas a estar lleno y no vas a tener esa necesidad ni querer, o sea, porque podemos pensar que tener una relación con Dios
es estar en cautiverio, como que Dios nos va a tener presos, y es todo lo contrario, es libertad. Libertad. Es libertad, porque no, si tú buscas de Dios y de leer la palabra, entonces vas a dejar de hacer muchas cosas que llenan tu carne, te complacen, pero es todo lo contrario, porque vas a poder amar y entender muchas cosas. Dios sabe que es así y Él nos da esa libertad, pero Satanás también sabe y Él usa, hay de que tener cuidado también con Él. Porque así como Dios quiere y desea una relación con nosotros, Satanás está guerreando siempre para que esta relación no se dé, sino que permanezca una relación con Él. Él sí nos quiere apresar. Claro, Él lo que busca es eso. Fíjense que es interesante, porque Él, una de las cosas que podemos ver en la Biblia es al principio cómo Satanás tentó a Adán y a Eva. Él cuando le hace la pregunta acerca del árbol, del fruto, él les da a entender a ella como que Dios le dijo, no vayas a probarla, no vayas, o sea, como que le puso un límite, como que le dijo que no, y no fue lo que quiso decirle Dios, porque Satanás sabe cómo manipular esas cosas. Hablábamos del entendimiento, hablábamos de las emociones, hablamos del corazón, y precisamente el corazón herido puede ser una puerta abierta para Satanás, pero en una relación con Dios, donde Él sana nuestras emociones, nosotros podemos tener esta relación plena con Él, a través de que Él ejerza su amor en nosotros, que nosotros nos podamos sentir satisfechos, llenos de amor, llenos de su misericordia, entender lo que por fe nosotros podemos ser llenos de este amor, del valor, lo que nosotros significamos para Dios. Es tan alto el costo que Él tuvo que pagar. Él dio a su Hijo, al unigénito, el primero, y derramó su sangre por nosotros. Sí. ¿Cuánto valor significa eso? Incalculable. Es incalculable el valor que tenemos nosotros para Dios. Es entenderlo, creerlo y aceptarlo. Y cuando tomamos esa decisión, porque eso es intencional, o sea, es una decisión nuestra. Ni siquiera Dios nos obliga a nada, sino que nosotros damos ese paso de fe, de creer, nuestra vida cambia. Mi vida cambió cuando yo entendí quién era mi Padre y que yo pude tener una relación plena con Él, entendiendo el amor de Él hacia mí, entendiendo que nunca me ha abandonado, entendiendo que siempre está conmigo, dispuesto a apoyarme, a ayudarme, bueno, en todo. Eso, y no solo eso, sino que me perdonó todos mis pecados. Como tú decías, o sea, no debe haber nada que me impida a mí acercarme a Dios, porque el enemigo es muy astuto y puede ser que nos sintamos como que hemos pecado demasiado, como que hemos hecho cosas muy terribles, que no somos capaces o no somos dignos de acercarnos a Dios ni de tener una relación con Él. Es una trampa del enemigo. Él hace eso precisamente para alejarnos de Dios. O piensa que hemos estado en el Señor, hemos estado en la iglesia y se ha cometido un pecado y entonces no soy digno de volver a la iglesia ni de tener una reconciliación con el Señor porque pequé. Esa es una trampa del enemigo. Claro. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos a un Padre que está allí esperándonos, que nosotros vengamos a Él, que nos arrepintamos de nuestro pecado, porque sí nos tenemos que arrepentir. No es que vamos a hacer lo que queramos y ya no, porque Dios me ama, yo lo hago y no. Él es bien claro, cuando la mujer adúltera fue a Él y el Señor le dijo a todos los que estaban allí que le querían apedrear porque había pecado, él dijo, bueno, lance la primera piedra el que no ha cometido pecado. Nadie la lanzó porque todos tenían pecado. Claro. Y el Señor le dijo bien claro a ella, vete, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? No, ya se fueron. Bueno, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. El Señor nos manda a que nos arrepintamos de nuestro pecado, que Él está dispuesto a perdonarnos, pero que nos tenemos que alejar cada vez más del pecado. Es una manera de mostrar nuestro amor a Él, es una manera de entender su amor a nosotros. Y como bien lo decía Lee, el conocimiento de Él
quién es Él, quién es mi papá, que lo veamos como el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Así es. Podemos entender entonces que la restitución de la relación con Dios pasa por un primer estadio o paso. ¿Cuál es? Reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor. Reconocer lo que Él hizo por nosotros. Por amor, el motivador de Jesús ir a la cruz fue el amor al Padre y el amor a nosotros. Sí. En ese amor Él fue obediente, y dice la palabra que fue obediente hasta la cruz. Sí. Y a través de ese sacrificio perfecto, tú decías el otro día, el cordero perfecto, el cordero inmolado, a través de ese sacrificio, del derramamiento de su sangre, hoy nosotros somos limpios. Cuando lo reconocemos como nuestro Señor, nos arrepentimos del pecado y somos obedientes a Él. En este momento, la restauración de Dios con el hombre se ha dado. Sí, Es claro. tremendo. Una expresión de amor mayor que la que hizo Jesús. Yo lo conozco y creo que no va a haber. No la vamos a conocer. No vamos a conocer una expresión mayor de amor de Jesús. Y era precisamente para que el hombre se reconciliara Con Dios. con Dios. Hermanos, qué maravilloso es saber hoy que tenemos una relación con Dios, donde podemos entrar en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cualquier día, en cualquier lugar, podemos entrar Sí. y tener una relación con Dios. Sí. Es Es maravilloso. hermoso. Y en la medida que tengamos esa buena relación con Dios, tú decías allí que muchas veces nuestros corazones están heridos por situaciones que pudimos haber vivido muchas en nuestra niñez o a lo largo de nuestra vida, que es ahí donde entra la restauración de nosotros mismos, de conocernos nosotros y de tener nosotros una relación con nosotros mismos, de acuerdo a esa buena relación que comencemos a tener. Y nuestra invitación es esa, que acércate a Dios, que Él está allí esperando. Creo que te lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirte que Dios está con los brazos abiertos esperándote, a que tú te le acerques, a que tú le busques, a que tú tengas una intimidad hermosa con Él y que le digas, aquí estoy, papá, ayúdame, perdóname, sé que no lo he hecho bien hasta ahora, pero lo importante es que cuando tú vayas en esa actitud de humildad y de humillación ante Dios, que es ante el único que nos debemos humillar de esa manera, Él te va a perdonar y te va a hacer de nuevo, una persona nueva. Y dice la palabra de Dios que Dios nuestros pecados los echa al fondo del mar. Es decir, que Él no los vuelve, o sea, los echa allí porque no los va a volver a recoger, ni se va a convertir en un buzo para ir otra vez a recoger y decirte, mira, aquí está tu pecado. No, Él nos perdona, eso sí, nos dice, no peques más, sino que busques cada día más de tener esa intimidad con Él para alejarte cada día más del pecado. Entonces, esa es nuestra invitación. Sí, la invitación es a que, como dijo Rosana, nos arrepintamos, volvamos a Él. Pero también está la invitación a que nos volvamos a ver en otro espacio, que vamos a hablar de un tema también, bueno, este es buenísimo, este es el más hermoso de todos, Sí. La relación con Dios. Pero viene un tema bien interesante, que sería la relación con nosotros mismos. Y igualmente vamos a estar compartiendo con ustedes temas relacionados con la palabra de Dios, pasajes de la Biblia que vamos a compartir con ustedes para que vayamos todos conociendo cada día más del Señor. Porque en la medida que nosotros estudiemos la palabra, compartamos con ustedes, también nosotros estamos conociendo más a ese Padre. Sí. Entonces, vamos a estar en eso, compartiendo con ustedes la palabra. Después el tema de cómo relacionarnos con nosotros mismos, también vamos a estar compartiendo temas relacionados con eso. Y luego con la relación con los demás, que es bien importante eso. Pero necesitamos primero tener una buena relación con Dios, una buena relación con nosotros mismos,
para poder relacionarnos efectivamente con los demás. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les amamos y les esperamos en la próxima cita. Dios les bendiga.